Entonces, para lograr una mayor efectividad en un reflejo, ustedes tienen que entender de que nosotros tenemos que, para realizar un movimiento cualquiera, tenemos que activar músculos que realicen esa función, pero por otro lado tenemos que evitar que músculos que hagan la acción contraria, por ejemplo, de hacer una flexión de pierna. Para hacer una flexión tenemos que activar los flexores, pero no tenemos que activar los extensores. Y viceversa, si nosotros queremos extender la pierna, nosotros tenemos que activar los músculos extensores, pero evitar que se flecte la pierna. Entonces, ¿qué hace este sistema nervioso? Por un lado, el músculo, las neuronas que van al músculo extensor, van a, por un lado, activar las motoneuronas, que son las neuronas que van a activar finalmente al músculo, pero por otro lado, este estímulo inicial va a viajar a una interneurona. Esa interneurona, ¿de qué se va a encargar? De inhibir a la neurona encargada de activar al músculo antagónico. En este caso, activamos el músculo extensor y por otro lado, inactivamos el músculo flexor para lograr finalmente una extensión. Y esto se traduce en una mayor efectividad en la respuesta motora. Entonces, chiquillos, siguiente pregunta. Si una persona normal se quema el dedo pulgar izquierdo, A. Solo se provocará un reflejo y no una percepción del estímulo. B. Se contraerá la musculatura del brazo del lado opuesto. C. Se originará una percepción del dolor en la corteza cerebral izquierda. D. Se contraerá la musculatura del brazo del mismo lado. Y E. No actuarán interneuronas en la elaboración de la respuesta. Tienen 30 segundos para contestar. Ya, chiquillos. La correcta es la dorada. Se contraerá la musculatura del brazo del mismo lado. Ahora bien, vamos descartando. ¿Solo se propagará un reflejo y no una percepción del estímulo? No, porque hay receptores a nivel local que van a percibir una sensación de quemazón. Por otro lado, ¿se contraerá la musculatura del brazo del lado opuesto? No tiene sentido, porque tenemos que retirar el brazo del mismo lado para evitar un daño. Se originará una percepción del dolor en la corteza cerebral izquierda. ¿Por qué es incorrecta? Porque es correcto decir que un lado del cerebro controla el otro lado, un lado del cuerpo, y el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. ¿Por qué? Porque las fibras que ascienden por la médula va a llegar a un punto a nivel de bulbo en que se van a entrecruzar, van a formar con una X. Eso se llama decusación. ¿Qué quiere decir? Que las fibras que van a controlar el lado derecho del cuerpo van a viajar al lado izquierdo del cerebro. Y viceversa, las neuronas que controlan el lado izquierdo del cuerpo van a viajar al lado derecho del cerebro. La E, ¿por qué no es? Porque pueden actuar interneuronas o no. Eso depende de un poco del segmento y depende un poco al azar. Ahora bien, si ustedes me preguntan ¿dónde actúan interneuronas? Casi siempre actúan interneuronas. ¿Por qué? Porque está lo que se llama efectividad de la respuesta a reflejo. Por un lado, tenemos que estimular a la motoneurona que va a activar el músculo que va a hacer la respuesta, y por otro lado tenemos que inhibir, paralizar al músculo que hace la respuesta contraria. Por eso la correcta es la D. ¿Se contraerá la musculatura del brazo del mismo lado? Sí, porque tenemos que retirar ese brazo. Entonces, vamos de lleno viendo cada parte del sistema nervioso central. Ya vimos médula, ahora vemos el cerebro. El cerebro, chiquillos, tiene dos hemisferios más un diencéfalo. Esto de acá arriba corresponde al cerebro, a los hemisferios, y esto de acá abajito corresponde al diencéfalo. El diencéfalo tiene el tálamo, que es esta zona que está acá, y el hipotálamo. Estos corresponden al cerebro. Entonces, vamos viendo el cerebro, desde afuera hacia adentro. Desde afuera verán que su superficie, que es la corteza cerebral, porque es la sustancia gris del cerebro, posee estas como líneas, que son surcos o cisuras, los cuales van a separar los hemisferios y los lóbulos. ¿Cuál es la diferencia entre los hemisferios y los lóbulos? Que los lóbulos son más segmentados. Por ejemplo, acá, este surco o cisura, ¿qué quiere decir? Se llama cisura central o cisura de Rolando. Y esta de acá, la cisura de Silvio o cisura lateral. Estos chiquillos van a separar los distintos lóbulos o hemisferios. Está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Estos nos van a hacer las grandes separaciones. Y acá, si ustedes ven, si nosotros abrimos el surco o cisura lateral o cisura de Silvio, vamos a encontrar una nueva zona de la corteza cerebral, que es la ínsula.
que es el lobo insular, que es una zona escondida del cerebro. Ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, la corteza cerebral, como bien saben, posee áreas específicas que controlan las funciones corporales. Por un lado, tenemos zonas sensoriales. ¿Qué hacen estas? Reciben estímulos aferentes y donde se producen las sensaciones del tacto, de la visión, la audición, del gusto y del olfato, los 5 sentidos clásicos. Tenemos además zonas motoras, de las cuales emergen fibras de proyección. ¿A qué se refieren fibras de proyección? Que van a llegar desde el cerebro, neuronas, hasta neuronas que van a activar musculatura voluntaria o involuntaria. Pero a nivel cerebral es principalmente voluntaria porque se procesa y después vamos a activarlo en base a ese procesamiento. ¿A qué quiero decir esto? Que a nivel medular, cuando veíamos segmentos, en ese segmento se estimula el arco reflejo. Necesitamos rapidez y necesitamos inmediatez. Por eso en la médula se producen movimientos involuntarios. Pero cuando llegamos a la corteza cerebral y hacemos proyecciones, esos son movimientos principalmente voluntarios. Y por otro lado, chiquillos, tenemos fibras de asociación, en el cual reciben información desde zonas sensitivas y después las integran y las almacenan, que es enviada a las áreas motoras. Por ejemplo, chiquillos, ¿cuál es? El razonamiento, el aprendizaje y el lenguaje. ¿Por qué? Nosotros percibimos el mundo de cierta forma, pero tenemos que analizarlo de cierta forma. Si vivimos en una sociedad, tenemos que comunicarnos entre nosotros. Por eso, chiquillos, se elaboran respuestas complejas ante esos estímulos. De ello nace el razonamiento, el aprendizaje y el lenguaje. Entonces, chiquillos, tenemos distintas áreas, como bien decía. La corteza motora son principalmente esta corteza, que es el área motora primaria. Las sensitivas son principalmente esta, que es la corteza somatosensorial primaria. También tenemos la corteza auditiva primaria y la área visual. Y por otro lado, áreas de asociación, por ejemplo, el área de Wernicke, que es el área donde se procesa la información recibida del mundo. Y por otro lado tenemos el área de Broca. El área de Broca, chiquillos, es una zona donde nosotros tendremos la capacidad de articular el lenguaje que nosotros decimos al resto de la gente. Por ejemplo, el área de Wernicke se encarga de entender el lenguaje del mundo, de las personas. Y por otro lado, el área motriz se encarga de articular la boca de manera adecuada para que si yo les hablo, se entienda lo que les estoy hablando y no les hable como... ¿Entienden? Si nosotros tenemos un daño en el área de Broca, yo voy a entender lo que quiero decir, pero no lo voy a poder articular. En cambio, si tengo un daño en el área de Wernicke, no voy a procesar el lenguaje que viene desde afuera y por otro lado no voy a saber qué responder. Esos son ejemplos de corteza. Una cosa que se dice comúnmente es que el lado izquierdo del cerebro es más lógico y el lado derecho es más artístico. Eso es mentira, chiquillos. Todo el cerebro corresponde a las mismas funciones, todos los dos hemisferios. Sin embargo, hay ciertas funciones específicas que están más lateralizadas, como por ejemplo el área de Broca y el área de Wernicke. Se originan más en el lado izquierdo del cerebro. Pero no es que el lado izquierdo sea lógico y el lado derecho sea artístico, eso es mentira. Esto es lo que le estaba diciendo, que el área de Broca y el área de Wernicke tienen mayor función al lado izquierdo. Entonces, chiquillos, vamos viendo esta área. El área sensorial primaria o somatostásica, que es esta circunvolución o giro. Los giros se me faltó decirle que son como las guatitas que se forman entre medio de los surcos o cisuras. Y este corresponde al giro postcentral, o sea, detrás del surco central, que es este que está acá. Este corresponde al área somatostásica, que se encarga de recibir y procesar las sensaciones de los 5 sentidos. Y por otro lado tenemos el surco o giro, que quiere decir precentral, que tiene el área motora primaria, que se encarga de procesar y realizar movimientos voluntarios mediante fibras de proyección hacia el resto del cuerpo. Después tenemos, chiquillos, cómo es el clásico flujo de información. Tenemos una corteza sensorial que se encarga de pasar el estímulo. Después tenemos una fibra de asociación encargado de procesarlo y después una corteza motora encargado de generar fibras de proyección para realizar dicha función de hablar. Por ejemplo, si nosotros leemos un libro, queremos leer un libro en voz alta, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos un libro, lo vemos. A través del estímulo visual, eso va hacia una corteza sensorial, por ejemplo la corteza occipital que se encarga de la visión, y esa corteza visual va a enviar información al área de Wernicke, que se encarga de procesar el lenguaje del mundo, ¿entiendes? Y nosotros tenemos que elaborar una respuesta, queremos leer en voz alta, tenemos traducirlo de alguna forma. Entonces eso se envía al área de Broca para articular el lenguaje adecuado, la forma de hablar la boca, de mover la boca para generar el lenguaje.
Una vez hecho eso, eso va a la corteza motora y en la corteza motora se da el resultado final de enviar fibras de proyección hacia la musculatura de la boca para generar el habla, como ustedes la conocen. Y esto es un cuadro resumen un poco de las funciones que tienen los lóbulos, pero para resumirle un poco, el lóbulo frontal es principalmente control motor, voluntario, y algunos procesos intelectuales. El lóbulo parietal es principalmente área somatoestásica, y también para comprensión y emisión del lenguaje, que es el área de Wernicke finalmente. Después tenemos el lóbulo temporal, que es principalmente sensaciones auditivas y memorias auditivas y visuales. El lóbulo occipital es solo ojos, es enfocar el ojo. Y cómo también usa el ojo, no solo para ver, sino a través de eso recordamos experiencias pasadas y cosas así. Y también tenemos el lóbulo insular. ¿Se acuerdan de que si abrimos el surco lateral o cisura de Silvio, también se veía un lóbulo escondido? Eso es el lóbulo de la ínsula. ¿Y de qué se encarga? De la memoria. Principalmente de memoria y de integrar las demás actividades cerebrales para generar la memoria. Entonces, chiquillos, vamos después al tronco encefálico. Otra de las áreas del cerebro, que es el tálamo. El tálamo, chiquillos, el encargado de la principal función del tálamo es el relevo sensorial. ¿A qué quiere decir? Nosotros tenemos distintas sensaciones que viajan a través de nosotros, pero imagínense que toda esa chorrera de información la recibiera el cerebro. No sabe cómo ordenarla. Entonces, para ello se ayuda del tálamo. El tálamo recibe todas las fibras sensoriales del cuerpo, menos las olfatorias, porque las olfatorias emergen directamente de la corteza cerebral. Van hacia el tálamo, hacen sinapsis en el tálamo, y del tálamo, esta es la corteza cerebral, chiquillos, y al final esto de acá es el tálamo, que corresponde a todos estos colores, cada uno con núcleos distintos, donde van a llegar las fibras sensoriales, y cada fibra sensorial encargada de una función específica, por ejemplo, la del tacto, el dolor, los sabores, etc., van a hacer sinapsis en distintas áreas del tálamo. Y esas áreas del tálamo se van a encargar de dirigirlas de manera adecuada hacia la corteza cerebral. Por lo tanto, la principal función del tálamo es el relevo sensorial para ordenar la distribución de las sensaciones del cuerpo y que lleguen esas respuestas hacia el cerebro. Después, bajo el tálamo tenemos el hipotálamo, que como dice el nombre, está bajo el tálamo. Aquí tenemos una imagen del cerebro y si nosotros la acercáramos al diencéfalo, tenemos el tálamo acá y esto es el hipotálamo. Y el hipotálamo, chiquillos, tenemos algunas funciones. Por un lado, integra y coordina acciones del sistema nervioso autónomo, como cuál es la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, etc. Eso es como una de las funciones menos conocidas. Básicamente es un centro integrador de actividades del sistema nervioso autónomo. Pero, por otro lado, chiquillos, junto con el sistema límbico también efectúa funciones emocionales e instintivas. El hipotálamo es un sector que posee distintos núcleos, que son somas neuronales, que van a procesar información para generar distintos deseos emocionales. Por ejemplo, el deseo del hambre, el deseo de la sed y el deseo sexual. Después, más adelante, vamos a ver cómo funciona el sistema límbico, pero esa es otra de las funciones. Y la clásica función que ustedes ya conocen es una función endocrina, porque por un lado controla a la adenohipófisis, como ustedes ya saben del módulo común, para secretar prolactina, hormona del crecimiento, hormona gonadotrofina, ACTH y ¿cuál me falta? Prolactina la dije. Hormonas liberadoras de la tiroides, ¿cierto? Y por otro lado, también secreta ADH y oxitocina por la hipófisis posterior o neurohipófisis.